Esa es la parte. Y la inclusividad es exactamente de esto que estamos hablando. Todos los reinos palpitan en mí. Eso es ser inclusivo. Entonces, en mí está el reino atómico, en mí está el reino mineral, en mí está el reino animal. Pero eso no es bonito ni palabras ni teoría. Es decir, yo tengo sodio, potasio, hierro. Eso es el reino mineral en mí. El agua es el reino mineral en mí. Es porque el agua es la que me ayuda a destruir todo eso. El agua es el riñón, que es el que maneja más todo lo ancestral de lo que estamos hablando. El reino vegetal es, por ejemplo, yo tengo un sistema que se llama neurovegetativo, pero además el reino vegetal da la posibilidad de la semilla. La semilla me da la posibilidad de crear, de sembrar, cuidar y cosechar. ¿Qué? Todo. En el plano físico, todos mis proyectos, por ejemplo, son mis herencias. El primer reino digamos, el primer reino que tiene la capacidad de reproducirse es el vegetal. Y esa es la herencia que nos deja. La herencia esa es la inmortalidad. Yo vivo en los hijos de mis hijos. Eternamente. Ahí hay un pedacito de mí. Y yo vivo en mis proyectos. Yo vivo en mis creaciones, en todas mis creaciones. Esa sería como, pero para eso yo necesito de verdad sentir y ser ese reino. Y el animal, entonces el reino mineral, por ejemplo, nos da la estructura. El reino mineral es el que da toda la estructura, es el que da todos los huesos, por ejemplo, son el mineral en mí. Y eso es lo que me da a mí mi estructura, o sea, eso es lo que me da a mí mi cuerpo físico. El reino vegetal me da esa posibilidad de reproducirme, me da mi cuerpo etérico. El etérico que tiene que ver con todo, el cuerpo etérico es el cuerpo vibracional del cuerpo físico, o sea, es el cuerpo energético del cuerpo físico, que lo interpenetra, es decir, no es como una cosa que está afuera, porque como en los libros se lo pintan a uno así, como con la formita y así, entonces uno se imagina que es eso por fuera. Ustedes, pero es que esta es vieja. Bueno, aquí la mayoría somos de mi edad, entonces se deben acordar. Automan, un programa que se llamaba Automan, que era un señor creado como virtualmente, y él era todo azulito brillante y era todo lleno de como redes, como redes, exacto. Eso es el cuerpo etérico y está todo por dentro y por fuera. Y el animal, que es el animal, la herencia del animal son las emociones básicas, la rabia, el miedo, la sorpresa. Todas esas emociones básicas son nuestra herencia animal. Entonces nos dan nuestro cuerpo emocional, que yo también las transmito. Lo que tú decías, que yo voy a estar en mis hijos de los hijos. Ah, claro, totalmente, esa herencia sí. Entonces hay familias que dicen, sí, no, es que nosotros somos como un Alka-Seltzer, aquí todos somos efervescentes. Y familias enteras que dicen, además lo perpetúan más, poniéndole la fuerza de la palabra. Se excusan en eso también. Y se excusan en eso, exacto. Sí. O no, sí, nosotros, no, todo el mundo le tiene miedo a, en esta familia le tenemos miedo a. Solo está, siempre hay, en la familia siempre hay uno que se salió. Menos el fulano, que eso sí es. Cata, volvamos al punto. Perdón, y la relación es como yo me relaciono a partir de eso. Mi relación es, entonces en ese sentido con la naturaleza sería comunión con la naturaleza. Es decir, unión, sentirme
que yo soy naturaleza. Es que el hombre cuando evoluciona se le olvidó, creyó que la naturaleza estaba allá y él acá. Y él era un espectador de la naturaleza en el mejor de los casos, y era un controlador de la naturaleza, pero se olvidó que es que él, que nos... Yo no sé si ustedes, los que asistieron a la naturaleza. sesión de cocina que hicimos, donde Cata se dieron cuenta de lo que ella hizo con la naturaleza en un momento dado. Los de aquí. Las flores, las flores. Sí, señora. Cata, para recortar las flores, pues le dijo a la mata, perdón, voy a recortar las flores. Ah, sí, le pedí permiso. Le pedí permiso, sí, 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 sí. ¿Y te lo dio? Eso está muy bueno. O se está hablando uno mismo. Me lo dio. Eso sí está más complejo de explicar, pero la naturaleza es infinitamente, o es, ha sido y será infinitamente generosa con nosotros. Es como, es muy, muy, muy generosa, y el reino vegetal es un reino que se entrega por completo. El reino vegetal se entrega a todos los demás reinos. Pero también por sabe quién completo. lo quiere y quién no lo quiere. También sabe quién lo quiere y quién no lo quiere, y eso es verdad. Sí, cuando se muere. Sí. Pero Y a lo que yo iba uniendo todo esto para que nos cuentes la experiencia de Mocoa, es que yo he visto dentro de las campesinas, las que están muy cerca de la tierra todavía, que tienen lo que hablábamos de ese útero todavía metido en la tierra, y son muy calmadas, muy tranquilas, serenas, y las que empiezan a salirse, a integrarse a la civilización, viven inquietas. Entonces, con ese preámbulo, ¿por qué no nos cuentas luego? muy bien, porque ahí vuelve y sucede lo que hablábamos de la relación y el bienestar. El que sigue conectado, sigue conectado. Lo que pasó en Mocoa, bueno, todos supimos que hubo una avalancha en Mocoa, ¿no? Señor. Fue muy impactante porque la avalancha es como si el agua hubiera sido como un taladro, hubiera girado así en el río, y entonces arrastró y sacó unas piedras pero gigantescas. O sea, había piedras del tamaño de este cuarto. O sea, había unas piedras enormes. Lo que más quedó y había eran piedras. La gente era de noche, las personas estaban dormidas, se despiertan en medio de la noche con esto, pues obviamente eso da pánico. Afortunadamente existe, como con las personas que yo hablaba, ese miedo salvó a mucha gente. O sea, mucha gente sale corriendo y hace lo que tiene que hacer, y además consigue una fuerza impresionante. Hay una de las chiquitas con las que yo estuve. Bueno, nosotros íbamos a sanar la tierra y los elementos en general, ¿no? Entonces había un trabajo de perdón, de las personas hacia los elementos, para recuperar como un poco también esa confianza, de perdón y de reconocimiento que los elementos son indispensables en nuestra vida y nos han dado más de lo que nos han quitado, ¿no? Pero también era un trabajo, digamos, de perdón a la naturaleza. Y en ese taller entonces había grupos: el grupo del agua, el grupo de la tierra, el grupo del agua, el grupo del aire, el grupo del fuego. Y cuando están los 4 elementos aparece el quinto, que es el éter. El éter es la información de todo el sistema, por ponerle algún nombre. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo con todas las personas. Primero recorrimos la mañana anterior al taller, recorrimos todo como el río, como
por donde había sido la avalancha y todo lo que se había llevado. Y ahí, yo que era del grupo del agua, entonces tenía una misión particularmente compleja porque tocaba llevar agua en una botellita, queríamos llevar agua en una botellita, y le poníamos, a esa agüita le pusimos agüita de una meditación de Vesak. Vesak es una celebración de luz muy importante, y esa agüita, además íbamos con el trabajo de Masaru Emoto. ¿Todos conocen el trabajo de Masaru Emoto? Con el trabajo de Masaru Emoto íbamos a cantarle: te quiero agua, te cuido agua, gracias agua, gracias agua, gracias agua, gracias al agua, gracias al agua. Y volvía: te quiero agua, te cuido agua, gracias agua, gracias agua, gracias agua. Eso era muy complejo porque el agua acababa de causar Estragos. y todo el mundo está con pánico del agua. Entonces empezamos a mirar, y todo esto lo cuento porque los niños fueron los que nos permitieron hacer eso, fueron los que nos permitieron entrar por ahí y empezar a cantar la canción del agua. Pero esta niña que les voy a contar es una chiquita de 9 años, y esto va a la fuerza que da las emociones, la fuerza que da el miedo, por ejemplo. Esta chiquita se queda enterrada hasta acá, su hermana la saca, cuando la saca ella se queda sin una chanclita, y tienen que salir corriendo. Esta niña tiene 9 años y agarra a su sobrino de 3 años. O sea, imagínense una niña de 9 años con un niño de 3 años. O sea, Que la acaban de sacar del barro. Que la acaban de sacar del barro, agarra a su sobrino de 9 años, lo carga y empiezan a correr. Y esta niña corrió así hasta que llegó a un lugar seguro, que fueron, o sea, por lo menos 1 kilómetro. Imagínense ustedes la fuerza que da el miedo. Es por eso es que es tan esencial como no negar y no reprimir esas emociones. No darle calificativo negativo. Yo escucho a veces que las emociones negativas, la Sí. rabia, el miedo, no son negativas, son naturales, son emociones. Lo negativo de las emociones es que permanezcan más tiempo del necesario, que se queden ahí, que se queden congeladas, ¿no? Entonces, bueno, esta chiquita con semejante fuerza, llegamos y yo vengo cantando mentalmente todo el camino de la canción, porque digo, esto no se va a poder. Y de pronto la empiezo con la M, porque yo decía, esto es lo máximo que vamos a poder hacer aquí, porque además todo el mundo está muy, con toda la razón, Muy emotivo. impactado, muy impactado aún. Y entonces, finalmente, Santiago les dice a las personas que recojan algo simbólico, algo que sea simbólico para ellos. Entonces, esta chiquita, o sea, en general los niños y yo, nos vamos todos, en eso yo soy muy niña chiquita, yo creo que por eso tengo esa buena relación con los niños en general. Entonces los niños y yo nos vamos todos a recoger piedritas al río, porque además nos gusta el agua, porque es fresca, porque nos queremos mojar, porque queremos recoger las piedritas. Y ahí empezamos a recoger piedras, y hay unas piedras divinas, y entonces la chiquita me cuenta que ella tenía unas piedritas blancas divinas en su mesa de noche, y tenía sus gafitas también en su mesa de noche, y se le ahogaron. ¿Qué tal ese término que usa? Se me ahogaron mis piedritas y mis gafitas. Entonces yo le digo, bueno, entonces hagamos una cosa, cojamos unas piedras bien divinas, busquemos unas blancas, y
ponemos unas para el costal de Santiago. Santiago tenía un costal donde iba guardando todo lo que le daba la gente que quería recoger, como para hacer luego como un pagamento, ¿no? Bueno, entonces, y consigues unas piedras chiquitas bien lindas para la mesa de noche. Todo este cuento va a que, entonces yo me agacé y empecé a buscar piedras, y como yo venía tarareando esto en la mente, de pronto me encontré a mí misma cantando como sin intención, como Natural. Salió. sí, salió. Quiero agua, y cuando me di cuenta, todos los niños a mi alrededor, todos estábamos cantando, te quiero agua, y de pronto empezaron a llegar más otros adultos y empezaron a unirse a cantar al agua, lo cual fue muy bonito. Eso no significa que ahí haya terminado el miedo del agua a ellos, porque esa noche tronó, además a las 4 de la mañana cayó un trueno, un rayo, ¡pah! Se fue la luz, y yo me desperté con este trueno que iluminó. Además es bien curioso porque iluminó así todo, y después volvió a quedar todo oscuro, ahí sí bien oscuro porque se fue la luz. Y yo en ese momento, yo sentí miedo. Y yo decía, ¿cómo estarán las personas de Mocoa? Y además ahí empecé a tratar de sentir, bueno, ¿este miedo es mío o este miedo es el que se está sintiendo? Y realmente ese miedo era más el miedo como colectivo que el miedo propio, que esa es otra cosa que uno tiene, o sea, esa es otra cosa que es importante aprender a distinguir, porque a veces, por ejemplo, uno se va a montar a un avión y uno disfruta volar y de pronto siente miedo y uno dice, ¿pero de qué tengo miedo? Resulta que es que está al lado, es que no se nos olvide que nosotros somos animales sociales, somos de manada, todavía tenemos eso, es decir, nosotros somos poquito por ciento humanos aún, estamos en ese camino. Entonces, y si uno reconoce eso, uno se da cuenta y lo puede manejar de alguna manera, que es lo importante con las emociones, no dejarlas que se estanquen, que se aquieten, sino decir, pues lo primero es reconocerlas. Ahora, cuando pasa algo así tan impactante, uno entra en una cosa que los psicólogos llaman negación, que es como un shock, donde uno ni siquiera siente, ni siquiera se ha dado cuenta. No está pasando. No está pasando. Yo me acuerdo mucho cuando a mí me diagnosticaron mi cáncer, claro, lo primero que, cuando yo oí la palabra cáncer, lo primero es sorpresa, lo segundo es, me dan ganas de llorar, y yo ni siquiera me acuerdo si lloré o no lloré en ese momento. Sé que lloré mucho después, pero no sé si en ese momento lloré o no, ni siquiera me acuerdo. Tan me separé de mí misma en ese momento de ese impacto que ni siquiera me acuerdo si lloré o no lloré. Lo que sí me acuerdo es mirar al médico que me estaba hablando y ver esto. Y yo lo miraba y decía, ese señor me está hablando. O sea, no querías oír lo que él estaba diciendo. No, ¿Se desconectó? me Es un desconecté. impacto. Me desconecté con el impacto. Y no es querer o no querer, es Sucede. incapacidad total. Porque es como un momento de shock. Me desconecté por completo. Que es un poco, eso genera el impacto, pero luego ya vienen cuando uno se enfrenta a que, bueno, eso es lo que está pasando. Ahí hay muchas historias. Hay también una historia de una señora, una historia hermosísima, donde ella también vive toda la avalancha, pero ella es capaz de ver la belleza y el poder de la naturaleza en ese minuto. Entonces ella dice,
era absolutamente hermoso. Y era absolutamente miedoso al mismo tiempo.